Aunque el Imperio, Bretonia y Kislev ocupan un lugar preeminente entre los reinos del hombre que se extienden al oeste de las montañas del fin del mundo, no son ni mucho menos los únicos reinos del Viejo Mundo. Al sur se extienden numerosos países más pequeños, muchos de ellos tan antiguos o más que las tierras de Sigmar y los bretones, y todos ellos poderosos por derecho propio. Hay pocos reinos humanos fuera de los desiertos del norte tan peligrosos como los reinos fronterizos, llamados así por los innumerables señores y damas exiliados que reclaman rincones de la región como suyos. Ha existido durante cientos de años en la frontera entre las tierras civilizadas del Viejo Mundo y las tierras salvajes del sur de las Tierras Yermas. Llena de lúgubres pueblos y ciudades en ruinas, a menudo dominados por un ruinoso torreón o castillo, la gente de los reinos fronterizos vive duramente bajo una interminable sucesión de señores, cuyos nombres a veces pueden cambiar de un día para otro. Pero los reinos fronterizos son también tierra de aventuras y oportunidades. Muchos llegan a esta región sin ley para hacer fortuna, bien vendiendo sus habilidades como mercenarios en los ejércitos de sus multitudinarios gobernantes, bien rebuscando entre los siglos de ruinas, criptas y tumbas que dejaron tras de sí antiguos imperios y reyes olvidados. Otros vienen para escapar de la justicia en sus países de origen, huyendo de los indignados monarcas, magistrados furiosos y turbas enfurecidas. Todos esperan dejar atrás el hacha del verdugo y olvidar los crímenes y fechorías de su innoble pasado. A caballo entre la civilización y la naturaleza, los reinos fronterizos están asolados por tribus de orcos y hombres bestia y acosados por ejércitos de no muertos, por nombrar solo algunos de sus numerosos peligros. A diferencia de las grandes naciones del Viejo Mundo, sus asentamientos no disfrutan de la protección de ejércitos respaldados por el Estado, ni de caballeros cruzados, y en su lugar deben confiar en los séquitos personales y las milicias de sus señores y amos para su seguridad. En consecuencia, viven sabiendo que, en cualquier momento, ejércitos hostiles pueden escalar las colinas cercanas y descender sobre ellos. Por ello, las gentes de los reinos fronterizos suelen ser tan duras como las tierras que habitan, aceptando que deben luchar por todo lo que tienen, o unirse a las incontables generaciones de huesos enterrados bajo sus pies. El detalle más fascinante de la vida en los reinos fronterizos es la interminable procesión de gobernantes, proscritos, criminales e incluso algún que otro bienhechor que se cree el salvador del sur. Todos acuden a los reinos fronterizos porque sus propias tierras no los aceptan. Por supuesto, hacerse con una parte de los reinos fronterizos para su reino personal no es tarea fácil e implica mucho politiqueo, trampas y una buena dosis de violencia. Por esta razón, los castillos, ciudades y feudos de los reinos fronterizos cambian constantemente de manos a medida que un señor u otro ascienden al poder, solo para ser derrocados o asesinados por el siguiente. Ocasionalmente pueden surgir dinastías, y durante algunas gloriosas generaciones un reino puede perdurar. Sin embargo, inevitablemente, la traición, la guerra o la simple desgracia se ceban con su gobernante y el ciclo vuelve a empezar. La guerra civil en el imperio ha sido buena para los reinos fronterizos y muchos nobles exiliados han encontrado nuevos aliados dentro de sus fronteras. Hombres como Karl Rachwal, el príncipe ermitaño, o Lord Gunther Dunkelmund, el rey quebrado, pertenecientes a Reikland y Middenland respectivamente, hacen buen dinero reclutando soldados veteranos de la región para sus patrones imperiales. Igualmente, el llamado príncipe Jürgen Esselhafen, el señor de los mendigos, libra guerras por poder en nombre de Marienburgo, siendo su tarea mantener abiertos los puertos del sur para el comercio ilegal. El imperio no es ni mucho menos la única nación que se beneficia de los granujas que habitan los reinos fronterizos. Caballeros bretonianos exiliados como Sir Cecil Gastón, el Caballero Negro, Adalaine Monteus, la doncella maldita de Mousillon, o Sir Julien Pontin, el Cobarde,
son conocidos por dar cobijo y ayuda a los caballeros bretonianos en su cruzada por el sur. Algunos príncipes son aún más osados cuando se trata de su naturaleza mercenaria, como el príncipe tileano Fredo Todorno, conocido como el príncipe bastardo, o Carolina Aquilena, la asesina de reinas. Los príncipes estalianos como Desa Donalba, el barón sangriento, o Lord Furma Ortegueta, don del Río Rojo, son apenas más dignos de confianza, y solo cuando tratan con los de su propia clase. También hay forasteros como el boyardo Baldus Ubetov, el rompejuramentos, o el conde Scaligrison, el barón de los cuervos, hombres a los que es mejor evitar por las oscuras acciones que supuestamente han cometido. El hecho de que parias tan crueles y despiadados gobiernen en los reinos fronterizos debería ser una advertencia suficiente para cualquier viajero de que merece la pena saber en qué tierra se está adentrando. Para los forasteros, Tilea es una tierra caótica de alianzas siempre cambiantes y gobernantes nefastos, un reino desgarrado por constantes guerras civiles y traiciones. En realidad, es un reino solo a los ojos de sus vecinos, ya que la nación de Tilea consiste en una vaga alianza de ciudades-estados rivales y su periferia, todos unidos por complejos tratos comerciales, negociados por astutos mercaderes y una necesidad de protección mutua fomentada por poderosas y ricas familias, enzarzadas en venganzas que duran generaciones con sus rivales. En algunos momentos de su larga historia, Tilea ha sido una república centrada en torno a la próspera capital de Remas, aunque en esos momentos sus señores mercaderes siempre han tendido a mirar por sus propios intereses egoístas, aunque de boquilla defendieran la idea de una nación unida y un gobierno centralizado. Para horror de sus vecinos del norte, Tilea desprecia la idea de la nobleza y hace tiempo que eliminó todas las molestias que puede causar tener reyes y reinas. En su lugar, ha cultivado dinastías mercantiles en las que el poder y la posición de una familia se basan en el alcance de su comercio y su avaricia, más que en la noción de un derecho hereditario a gobernar. Los tileanos son y siempre han sido un pueblo creativo y aventurero, aunque algunos argumentarían que simplemente se adentran en las nuevas tecnologías para descubrir nuevas formas de enriquecerse aún más. No se puede negar que muchos de los inventos más fabulosos del viejo mundo fueron concebidos y elaborados en los talleres de artesanos de fama mundial en Remas, Pavona, Lucchini u otras de las numerosas grandes ciudades del país. Los habitantes de Tilea también son conocidos por ser exploradores audaces y aventureros, aunque, una vez más, muchos argumentarían que esta naturaleza aventurera se debe al deseo de descubrir riquezas ocultas y encontrar nuevos pueblos con los que comerciar. Sea como fuere, los exploradores tileanos han vagado a lo largo y ancho de la faz del mundo y han hecho muchos descubrimientos maravillosos para la mejora de todas las naciones del hombre. Los tileanos fueron los primeros habitantes del viejo mundo en llegar por tierra al imperio oriental de Gran Catay y los primeros en cruzar el gran océano y aventurarse en las junglas del Nuevo Mundo, regresando siempre con relatos de las maravillas descubiertas. Mientras que los numerosos príncipes mercaderes de Tilea emplean grandes séquitos de guardias para proteger sus intereses, ninguna de las numerosas ciudades-estado mantiene ejércitos permanentes y en tiempos de necesidad recurren a fuerzas mercenarias. Estas se reclutan entre los numerosos regimientos mercenarios, por lo que es famosa la nación, y los príncipes mercaderes, deseosos de asegurarse su lealtad, les pagan muy bien. A estos mercenarios se les conoce comúnmente como los perros de guerra, y como era de esperar, dada su naturaleza profesional y su deseo de sobrevivir lo suficiente para disfrutar de su paga, sus ejércitos pueden ser de lo más eficaz, tanto en las batallas entre ciudades libres como a la hora de rechazar invasores. A veces, un príncipe mercader puede incluso liderar una gran expedición a alguna región lejana del mundo, contratando un ejército mercenario que le ayude a crear un nuevo puesto avanzado tileano, normalmente con el fin de establecer una lucrativa ruta comercial. De este modo,
han surgido puertos tileanos en Lustria, las tierras del sur y lugares tan lejanos como el Mar del Terror, todos ellos al servicio de los intereses de un príncipe u otro. Por desgracia para sus amos, los ejércitos de los perros de guerra pueden ser notoriamente volubles, sobre todo si se les acaba el dinero o reciben una oferta mejor. No es raro que un ejército entero cambie de lealtad o incluso abandone el campo de batalla en vísperas del combate, aunque la mayoría de los generales mercenarios valoran su reputación lo suficiente como para tener la decencia de dar a su patrón actual la oportunidad de realizar los pagos pendientes o de responder a la oferta del enemigo. Otros simplemente aceptan el pago y desaparecen, con la seguridad de que su futuro patrón no estará cerca después de la batalla para quejarse de haber sido estafado. Los piratas de Sartosa son aún más indignos de confianza que los perros de guerra, aunque igualmente arraigados en el modo de vida tileano. Durante cientos de años, la gran isla situada frente a la costa sur de la península de Tilea ha sido una guarida de ladrones y asesinos a sueldo de todo tipo. Estos criminales han sido una plaga para la navegación desde el Golfo Negro hasta el Gran Océano y mucho más allá. Lejos de intentar acabar con ellos, muchos príncipes mercantes consideran a los piratas su armada de facto, y a menudo pagan por sus servicios contra sus rivales y los enemigos de la propia Tilea. Estalia, según su larga y relatada historia, fue la primera tierra colonizada por los humanos en el Viejo Mundo. Desde sus secas y áridas cordilleras del norte hasta sus fértiles costas del sur, está cubierta por un mosaico de antiguos reinos y orgullosas ciudades, la más importante de las cuales son Bilbali en el norte y Magritte en el sur. Las familias gobernantes de estas ciudades rivales comparten una larga y enmarañada historia que se remonta a cientos de años y que implica un gran número de matrimonios, asesinatos y traiciones a la confianza. Aunque los habitantes de Estalia rara vez se preocupan por asuntos más allá de sus propias fronteras, la nación cuenta con una extensa costa. Es bien conocida por sus muchos grandes puertos y la habilidad de sus marineros. Aunque la mayoría de los reinos solo emplean una pequeña flota de buques de guerra, cientos de barcos mercantes zarpan a diario de sus puertos. Los barcos con los colores de los reinos estalianos son habituales en los puertos, desde Bar hasta Marienburgo y mucho más allá. Como resultado, Estalia disfruta de una importante posición como nación mercante, con mercancías procedentes de los rincones más remotos del mundo que fluyen hacia y desde sus numerosos mercados. Al igual que su flota, el poderío militar de Estalia está descentralizado, compuesto por los séquitos personales de sus numerosos reyes, reinas y nobles menores, cada uno de los cuales es responsable de reclutar y mantener sus propios ejércitos, y en muchos casos, pequeñas flotas navales. Estos ejércitos existen para proteger sus patrias y la de sus vecinos de agresiones e invasiones. Las alianzas entre vecinos son comunes, pero rara vez los ejércitos se unen en números significativos, solo lo hacen en tiempos de gran necesidad. Aún así, los regimientos estalianos están bien equipados con ballestas y picas y ampliamente entrenados para luchar en un estilo similar al de los afamados regimientos mercenarios tileanos. Estos regimientos cuentan con el abundante apoyo de las numerosas formaciones de caballería de Estalia, la mayoría de las cuales están formadas por jóvenes nobles montados en los mejores caballos de guerra. Los reinos de Estalia son famosos por la calidad de sus corceles. Junto a ellos cabalgan caballeros templarios de varias órdenes sagradas famosas, como los Caballeros del Sol Llameante, una sofisticada orden cuyos miembros estudian la ciencia de la guerra y destacan en todos sus aspectos, desde la batalla campal hasta las incursiones relámpago, pasando por el arte del asedio. Protegida al norte por las tierras de Bretonia y al este por Tilea, el Imperio y Kislev, Estalia ha disfrutado de una existencia relativamente pacífica en comparación con otras naciones del Viejo Mundo. Aún así, los orcos, los hombres bestia y los no muertos han asolado Estalia a lo largo de su historia. Los primeros emergen regularmente de las indómitas montañas Irrana
y de las amplias extensiones de bosque que se aferran a sus estribaciones, en busca de guerra y destrucción. Los segundos suelen llegar por mar desde la lejana tierra de los muertos para conquistar en nombre de reyes olvidados, o emergen por la noche de las numerosas tumbas y túmulos que yacen esparcidos por las tierras salvajes. Una invasión notable en el corazón de Estalia fue la liderada por el señor vampiro Norgul. La asquerosa criatura y sus ejércitos de muertos vivientes dejaron devastación a su paso, mientras marchaban casi sin oposición por la región, solo para ser detenidos en la batalla de Magrita, donde algunos dicen que la diosa Mirmidia, patrona de los estalianos, apareció y destruyó personalmente al vampiro, reduciéndolo a cenizas con su luz divina. En varias ocasiones a lo largo de su historia, Estalia ha sido atacada e incluso ocupada por invasores humanos procedentes de tierras vecinas, en particular los sultanatos de Arabia, una tierra antigua y próspera que se aferra a los bordes occidentales del gran continente meridional y se encuentra entre los puestos de avanzada más meridionales de la humanidad en el Viejo Mundo. En varias ocasiones, Arabia ha dirigido su atención hacia el norte, a través del mar, hacia la rica y fértil tierra de Estalia, y buques de guerra han zarpado de grandes ciudades costeras para asaltar las costas de Estalia. En más de una ocasión, conquistadores árabes han desembarcado ejércitos en suelo estaliano para asediar los castillos de sus reyes y reinas. En fechas tan recientes como el siglo XV, según el calendario imperial, invasores procedentes de más allá del mar conquistaron grandes zonas del sur de Estalia y formaron sus propios reinos, algunos de los cuales perduraron durante décadas antes de ser devueltos al mar por ejércitos mercenarios extranjeros a sueldo de los estalianos. Estas invasiones han dejado su huella, y aún hoy muchos de los nobles señores y damas que gobiernan en los reinos del sur de Estalia descienden de aquellos que una vez gobernaron como invasores hostiles, aunque ahora bajo los colores de los reyes estalianos. Los elfos silvanos son los misteriosos defensores del gran bosque de Azel-Loren, sus ejércitos siempre en marcha, portando lanza y arco contra los agentes del desorden y la ruina. Centinelas de antiguos lugares del Viejo Mundo, los elfos de Azel-Loren libran una interminable batalla de venganza contra las razas inferiores que invaden sus tierras y contra la corrupción del caos, que se extiende por todas partes. En sus mejores tiempos, los elfos de Ulthuan mantenían colonias y puestos avanzados por todo el mundo conocido. En ningún lugar era esto más cierto que dentro de los límites de Elfinarvan, el Viejo Mundo, pero no iba a durar. Cuando la traición de Malerion asoló sus tierras ancestrales con furia y guerra, los elfos no tuvieron más remedio que abandonar muchas de sus posesiones lejanas y regresar a casa, no fuera que al defender ambos reinos acabaran por no salvar a ninguno. Sin embargo, no todos los elfos que se habían asentado en el Viejo Mundo estaban dispuestos a abandonarlo. Los más notables de todos, los que se quedaron atrás, fueron las colonias de elfos que habitaban cerca del reino forestal de Azel-Loren, aquellos que renunciaron a todos los lazos con el rey Fénix y se lanzaron a la causa de la independencia. Así, el bosque de Azel-Loren se convirtió en un reino en sí mismo. Pero Azel-Loren no es como otros bosques. Sus árboles ancestrales encontraron vigor y voz hace mucho tiempo, y aprendieron a odiar a los seres inferiores que acudían a las fronteras del bosque, royendo su verde majestuosidad con hachas y llamas. Pocos intrusos sobreviven intactos dentro de los límites de Azel-Loren, pues la vigilancia de los espíritus de los árboles solo es igualada por su aversión a los intrusos. Que los elfos del bosque no fueran consumidos por los vengativos espíritus de Azel-Loren es una de las peculiaridades de la historia. La alianza entre la raza élfica y el bosque viviente nació de un peligro compartido, pues en aquella época los enanos de las montañas grises asediaban con fuerza las fronteras del bosque, talando árboles para alimentar a hambrientos hornos y asesinando elfos como pago por agravios del pasado. Los elfos de aquella región eran pocos y los enanos muchos.
Solo combinando sus fuerzas podrían los elfos y los espíritus de los árboles esperar sobrevivir. Una noche terrible, se libró una tremenda batalla a la luz temblorosa de las hogueras de los leñadores enanos. Superados en número por las fuerzas combinadas de los elfos y los espíritus del bosque de espinosas extremidades que defendían su reino, los intrusos enanos lucharon con sombría desesperación. Una y otra vez, los invasores enanos se adentraban en el bosque con la esperanza de atrapar a los escurridizos elfos, pero el bosque parecía cerrarse en torno a los enanos, atándolos con lianas y raíces, apaleándolos con ramas y gruesos tallos. Cuando amaneció, solo quedaban escudos enanos destrozados y trozos de tierra quemada para demostrar que se había librado una batalla. Durante las semanas siguientes, en las profundas fortalezas de las montañas grises, los centinelas enanos miraron hacia el oeste en busca de alguna señal de ejércitos pioneros que nunca regresarían. En Azel Loren, la batalla había forjado una alianza que perduraría para siempre. A partir de ese día, los destinos de los elfos y del bosque se entrelazaron. Lo que comenzó como una alianza desesperada se convirtió en algo mucho más profundo y dominante. Con cada generación que pasa, el carácter de los elfos silvanos se asemeja más al del bosque que habitan, iracundo y vigoroso durante los meses de verano, letárgico y soñoliento con la llegada del invierno. También han adoptado la naturaleza veleidosa y desconfiada de los espíritus de los árboles. Nunca se puede estar completamente seguro de cómo reaccionará un elfo silvano, ya que sus pensamientos y razonamientos, ligados como están a la peculiar conciencia del bosque, son desconocidos para un extraño. Donde antes vivían por el placer de la exploración, los elfos se volvieron extremadamente hostiles hacia el mundo exterior, abandonando las fronteras de su reino solo para llevar a cabo sangrientas represalias contra aquellos que se han ganado su desagrado, o para defender antiguas arboledas en tierras lejanas. A medida que pasa el tiempo, estas arboledas son cada vez más asaltadas y saqueadas, por lo que los elfos silvanos se vuelven cada vez más vengativos. Su deseo de soledad se ha sacrificado para garantizar la santidad de su raza y del mundo en general. Así pues, el gran bosque de Azel Loren no es solo la morada de los elfos silvanos, es su aliado, su protector y su protegido. Los elfos están ligados a él en cuerpo y alma. Aquellos forasteros lo bastante insensatos como para poner un pie en Azel Loren se arriesgan no solo a la ira de los árboles, sino también a la de los agudos ojos elfos que vigilan cada sendero y montan guardia en cada claro. Los distantes elfos silvanos son aislacionistas en extremo, sin preocuparse por los asuntos de otros reinos y razas. Lo único que les preocupa es la supervivencia de Azel Loren y sus ramificaciones a lo largo y ancho del mundo. En verdad, los elfos silvanos sienten poca tristeza cuando otras naciones arden, siempre y cuando sus preciados bosques puedan perdurar. Sin embargo, esto no quiere decir que los elfos silvanos eviten por completo las relaciones con el mundo exterior. A través de las sobrenaturales aguas del lago de cristal, profetisas y adivinos escudriñan los hilos del destino futuro, buscan señales significativas o presagios de la próxima amenaza. No es necesario acabar con todas esas amenazas por completo, sino simplemente debilitarlas o redirigirlas por un camino diferente que no conduzca a las fronteras de Azel Loren. Es una suerte que sea así, pues los elfos silvanos son menos numerosos que otros pueblos élficos y no pueden permitirse campañas amargas y sangrientas de duración interminable. Es mejor que cada batalla se elija cuidadosamente para obtener el máximo efecto. Si matas a un caudillo orco, es tan probable que la coalición de tribus que comanda se desintegre a que continúe su embestida. Atrae a una manada de hombres bestia a las defensas de una ciudad del imperio, y su arraigado odio hacia el hombre hará que todos los demás objetivos desaparezcan. Es justo decir que los elfos silvanos tienen pocos aliados. En su lugar, cuentan con una amplia gama de enemigos en diversos grados, enemigos que pueden usarse como armas unos contra otros,
según las necesidades. En los últimos años, los atávicos hombres bestias se han multiplicado por todo el viejo mundo y más allá, engendrados de los húmedos corazones de los bosques contaminados por el caos. Desde el norte llegan tribus de belicosos hombres, mientras que la división dentro del imperio y las disputas de sus gobernantes son una señal de peligros mayores por venir. Por esta razón, los ejércitos de los elfos silvanos se despliegan en mayor número que nunca, librando sus guerras encubiertas contra aquellos bajo el dominio de los poderes ruinosos, donde quiera que se encuentren, e incluso haciendo alianzas con aquellas otras razas que se opongan a la creciente oscuridad dentro del viejo mundo. La nación de los elfos silvanos está gobernada por su reina eterna, Ariel, y su consorte, el rey de los bosques, Orión. Como avatar de Isa, la antigua diosa élfica de la naturaleza, Ariel es una de las hechiceras más poderosas del mundo, capaz de confundir a sus enemigos controlando los bosques que los rodean, o de matarlos haciendo que la propia naturaleza se levante y acabe con ellos. Mientras ella es la madre de la nación del bosque, Orión, señor de la cacería salvaje, es su mayor general. Vinculado por completo a las estaciones del mundo, Orión muere cada invierno y su cuerpo es consumido por una pira funeraria. Con la llegada de la primavera, Orión renace en el cuerpo de un joven guerrero elfo, elegido para convertirse en la próxima encarnación del rey de los bosques y continuar su reinado eterno. En el corazón de Azel Loren se alza un árbol sin igual, el roble eterno. Prodigioso tanto en altura como en anchura, empequeñece el bosque que lo rodea y rebosa vida. Sus ramas están llenas de espíritus y fatas, y sus raíces forman salones y cámaras. El roble eterno es algo más que el corazón de Azel Loren, es el centro de las raíces del mundo, senderos mágicos que se extienden por todo el viejo mundo y mucho más allá. Los elfos del bosque utilizan estos senderos secretos para viajar por el mundo, apareciendo de repente en tierras lejanas o desapareciendo de los enemigos como si nunca hubieran estado allí. Es un don de Ariel que permite a su pueblo influir en los acontecimientos de reinos lejanos, a menudo sin que lo sepan sus enemigos. Los elfos silvanos apenas cuentan con un ejército convencional. En su lugar, un ejército de Azel Loren es una alianza de huestes procedentes de diferentes clanes, cada una de las cuales aporta habilidades marciales perfeccionadas en los peligrosos alrededores de Azel Loren. Estos clanes rara vez se enfrentan al enemigo en batalla abierta, prefiriendo ataques sorpresa rápidos y mortales. Los bosques también son sus aliados, y los clanes invocan a criaturas del bosque, espíritus y fatas para que les ayuden en la batalla. Los grandes hombres árbol pueden incluso unirse a sus filas, desarraigándose para ayudar a sus aliados elfos en la defensa de su hogar oculto. Pocos adversarios de los elfos silvanos olvidarán la visión de los propios árboles cobrando vida.